Sabe que quería compartirles una palabra en esta mañana que fue predicada muchísimas veces, la conocemos, la hemos leído incluso, pero creo que siempre el Señor tiene algo para bendecir nuestras vidas. Creo que la palabra del Señor, al ser viva, siempre trae algo nuevo para cada uno de nosotros y creemos que así lo hará en esta mañana. Evidentemente estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y esto ha generado que de repente se aceleraran muchísimos procesos en la vida de las personas, procesos que a lo mejor se venían manejando o lo tenían ahí medio tapado. Esto afloró en situaciones de angustia, afloró en situaciones de nerviosismo, afloró en situaciones de depresión, y hay muchas enfermedades que han resultado como consecuencia de lo que se está viviendo y como consecuencia de la salida del COVID. Estamos viendo que muchísimas criaturas también están siendo afectadas en este tiempo. Ayer nos pedían oración justamente por un niño de 2 años que de golpe, como consecuencia de una gripe, se empeoró muchísimo, tuvieron que internarlo y está en el Posadas, tuvieron que hasta hacerle una traqueotomía de golpe simplemente por una simple gripe. Estamos viendo que hay muchas cosas que están aconteciendo y que no solamente afectan a la gente que no cristiana, sino que también está afectando al pueblo cristiano. Y entonces, en esta mañana yo quiero compartirles algo para que nos ayude a revalorizar nuestra fe, a creer. Diana lo dijo hace un momento, el Señor siempre llega a tiempo, el Señor siempre entiende nuestros tiempos y siempre en nuestra vida se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen eso? Nosotros entendemos, nos sometemos siempre a la voluntad de Dios y creemos en el Dios que obra, en el Dios que rompe cadenas, en el Dios que bendice las vidas, porque lo predicamos y predicamos lo que creemos y somos cristocéntricos en nuestra palabra y en nuestra predicación, pero siempre nos sometemos a la voluntad de Dios porque su voluntad es soberana. Y entonces, en este tiempo quiero compartirles una palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a creer en este tiempo difícil, en este tiempo complicado. La palabra del Señor dice que así van a ser los tiempos, se mejorará un poco, se empeorará de vuelta, se mejorará, se empeorará, pero la palabra del Señor nos habla de las situaciones complicadas y difíciles que van a venir en el mundo. Por eso, mire qué bueno que es el Señor que nos habló en su palabra, aún en el libro de Apocalipsis y en el libro de los profetas nos deja claro muchas situaciones que se iban a estar viviendo, simplemente para que estemos preparados, para que estemos a cuenta, para que entendamos los tiempos que se están viviendo y podamos ser sabios en cuanto a eso y que nuestra vida siempre esté a cuenta con el Señor, para que cuando el Señor así lo decida, nosotros podamos pasar a disfrutar y a gozar por toda la eternidad con Él. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Y vamos a compartir, porque hoy tal vez no pasamos lo que muchos apóstoles vivieron, tal vez no pasamos muchas de las cosas que los profetas vivieron, no vivimos muchas situaciones tan complicadas como la que ellos tuvieron que atravesar en su vida, pero
Hablo específicamente de aquellos que han tenido que ser encarcelados y que han muerto como consecuencia de esto, no del Evangelio, pero me refiero a que en este tiempo las cárceles se han vuelto tal vez no físicas, sino que se han vuelto emocionales, se han vuelto espirituales. Hoy vivimos situaciones que a veces nos produce ese tipo de encarcelamiento. Y cuando hablo de encarcelamiento, hablo de situaciones que nos impiden ser libres, hablo de situaciones que nos impiden avanzar, hablo de situaciones que nos tienen retraídos completamente, que no nos dejan pensar libremente, que ocupan nuestra mente, que permanentemente está dando vuelta en nuestra mente la situación de cómo salir, de cómo avanzar, porque vemos y escuchamos y sentimos y los noticieros nos agobian y entonces parece que nuestra mente comienza a cargarse de tantas cosas y venimos y alabamos a Dios y tenemos nuestro tiempo de oración, pero ahí se produce una lucha interna a veces tan grande que nos impide avanzar. Entonces nos damos cuenta de que aquellos que nos antecedieron, aquellos apóstoles que estuvieron junto al Señor y atravesaron cárcel físicas impidiéndole el avance de lo que ellos creían, en este tiempo también hay situaciones que a nosotros como cristianos nos comienzan a frenar y nos comienzan a afectar de tal manera que tampoco el mensaje del Evangelio siga avanzando. Y es entonces cuando tenemos que tomarnos fuertemente de la palabra del Señor y entender lo que la palabra del Señor nos dice y creer por sobre todas las cosas que siempre el Señor va a llegar a tiempo. Pablo y Silas estuvieron presos en diferentes oportunidades y más de una vez, pero también Pedro y Juan tuvieron que atravesar situaciones similares por la predicación del Evangelio. Y entonces en esta mañana quiero compartir con ustedes parte de lo que tuvo que vivir el apóstol Pedro, y lo relata en el libro de los Hechos capítulo 12. Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Así que en este tiempo estamos escuchando en México y en diferentes lugares de Centroamérica que la iglesia está siendo maltratada. Gracias a Dios no ha llegado a nuestro país, pero hay cristianos que están siendo perseguidos por profesar la fe cristiana. Hay iglesias que estaban en reunión así como nosotros y han entrado y han matado a los cristianos simplemente por el hecho de la predicación del Evangelio. Les comparto para que levantemos la mirada, para que entendamos las cosas que suceden y para que nos tomemos fuertemente de la mano del Señor, entendiendo los tiempos que se están viviendo. Así que lo que aquellos habían vivido en este tiempo, en muchos lugares de Centroamérica, se están viviendo situaciones similares. Y dice, lo vuelvo a leer, verso 1 del capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar, por favor, y después vamos a seguir compartiendo. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, para que te muevas en libertad, para que hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, para que nuestra fe sea fortalecida en este tiempo, para que podamos tomarnos fuertemente de tu mano, Señor, y avanzar, aún en medio de tantas situaciones difíciles que a veces nos toca vivir. Señor, oramos creyendo de que tu presencia está no solamente con nosotros, sino en nosotros, y nos ayuda a atravesar situaciones, Señor, momentos, complicaciones. Señor, por eso hoy compartía Dayana esto, Señor, siempre llegas a tiempo. Señor, confiamos en que tu palabra siempre es así, que tu presencia siempre es así, y nos predisponemos, Señor, a que tu Espíritu Santo guíe y dirija cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros compartimos esta palabra del Señor y nos ponemos en esa situación que ellos estaban viviendo en ese momento, nos damos cuenta de la dificultad de lo que significaba en aquel entonces la predicación del Evangelio. El Señor Jesús ya había sido elevado al cielo y
En este momento que está hablando de la palabra del Señor, el apóstol Pedro ya llevaba muchos años de predicación del Evangelio. En este tiempo ya habían pasado casi 14 años de que el Señor había sido ascendido al cielo. Y entonces ellos seguían predicando, seguían estableciendo congregaciones, seguían teniendo la predicación del Evangelio, pero en algún momento se siente, el rey Herodes en aquel entonces, se siente medio mal por cómo iba creciendo el pueblo evangélico, el pueblo creyente, y cómo se iba predicando y ampliando todo esto en la predicación de lo que el Señor Jesús había establecido. Y entonces el pueblo no se sentía a gusto con esto. Piensen en aquel entonces que se levantaba una religión más. Ellos tenían muchas religiones, pero por sobre todo la adoración estaba centrada en aquel que los gobernaba, en el rey. Y el rey quería captar adeptos y entonces hacía cualquier cosa para deslumbrar a la gente y para que la gente pueda congraciarse con él. Cuando nosotros vemos esto a través del tiempo, nos damos cuenta de que no es muy distinto a lo que sucede en diferentes naciones, en diferentes países, cuando gente llega a gobernar, cuando gente está situada en aquellos sillones de tomas de decisiones de gobierno, nos damos cuenta de que muchas veces lo que terminan haciendo es simplemente esto que hizo el rey Herodes, querer congraciarse con la gente, y entonces empiezan a hacer cosas no mirando en el bien general de la gente, sino tratando de que ellos puedan perpetuarse en la función que tienen en ese momento. Así lo vivió el rey Herodes. Entonces, como vio que el pueblo no le gustaban los cristianos, empieza a maltratar, como hemos leído las iglesias, empieza a maltratar a los cristianos y entonces toma ahí algunos cristianos y lo encarcela. Algunos de ellos, como en este caso Pedro, Jacobo había sido muerto, lo matan, lo degollaron, y entonces ahí aparece Pedro. Y Pedro en este momento está encarcelado, Pedro está en una cárcel y tenemos que entender el contexto, porque a veces cuando hablamos de Pablo, que también estuvo preso, la palabra del Señor nos dice que estuvo en la cárcel de más adentro, era la cárcel de más abajo, donde llegaba toda la basura de las otras cárceles, oloroso, feo, oscuro. Pero en este caso no era esa situación que Pablo había vivido, sino que Pedro estaba encarcelado, dice la palabra del Señor, pero más allá de estar encarcelado, de estar en un lugar completamente cerrado, estaba encadenado. Y aparte de estar encadenado, estaba custodiado por 2 guardias. Y aparte de tener esos 2 guardias, había otros 2 guardias que estaban en la puerta. Así que evidentemente algo tenía en la mente Herodes de que algo podía ocurrir, de que algo podía pasar. Y entonces se había prevenido de tal manera de tenerlo bien asegurado. Así que en ese momento Pedro está encarcelado, pero ocurre algo y quiero compartirlo con ustedes. Y dice en el verso 6, y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Lo que termino de relatarles recién. Mire qué interesante lo que la palabra del Señor nos relata. Nos dice que Pedro estaba preso, estaba encarcelado, estaba encadenado, estaba custodiado, tenía custodios en la puerta, pero a pesar de todo eso, Herodes quería, le dije, congraciarse, y entonces había pensado que ya Jacobo había terminado, el pueblo estaba contento, al otro día iba a hacer lo mismo con Pedro. Pedro estaba en ese momento encarcelado, los soldados estaban a su alrededor y seguramente los soldados sabían cuál iba a ser la consecuencia de lo que iba a acontecer al día siguiente. Sabían de que Pedro iba a morir de la misma forma que había muerto Jacobo. Pero mire, lo impresionante de esto es ver la vida de Pedro. Pedro estaba encadenado y estaba durmiendo. Y creo que a veces ante situaciones complicadas, difíciles que nos toca vivir, se nos hace a nosotros difícil poder conciliar el sueño.
Yo no sé usted, pero cuando viví una situación muy complicada en nuestra vida, en nuestra familia, a veces yo me iba a dormir y me costaba descansar, me costaba dormir. Mi mente estaba dando vuelta en la situación que estaba viviendo y quería encontrarle una respuesta y quería encontrarle una solución. No buscaba un porqué, sino quería salir. Ya no me interesaba por qué estaba en eso. Yo lo que quería era salir de esa situación. Así que a veces me iba a dormir y yo les conté en más de una oportunidad que lo hacía hasta llorando y hablaba con mi esposa y estábamos en oración y la iglesia y los líderes de aquel entonces intercedían y oraban por nosotros. Lo que menos a veces tenía era la tranquilidad de poder conciliar el sueño. Ahora, yo confiaba en el Señor, yo creía en el Señor, como seguramente muchos de ustedes en situaciones a veces complicadas que pueden estar atravesando y que no pueden estar centrados en lo que la palabra del Señor nos dice. Creemos, tenemos nuestra fe depositada, pero nuestra mente siempre está dando vuelta en las situaciones que tal vez nos están quitando la paz por ese momento. Pero ¿cómo puede ser entonces que la vida de Pedro puede estar tan tranquila? ¿Cómo puede ser que está encadenado a 2 soldados? Está en una cárcel romana y está encadenado a esos soldados. Está metido ahí, hay 2 soldados a su alrededor, 2 soldados en la puerta, tiene cadenas en sus manos. Y sin embargo, sabiendo que al otro día Herodes lo iba a matar, él está durmiendo. Evidentemente, Pedro tenía en su mente algo que los demás no sabían. Los demás sabían lo que iba a acontecer por lo que Herodes había dicho. Muchas veces nosotros sabemos lo que puede acontecer por lo que estamos viendo, por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos escuchando. Pero cada uno de nosotros tiene una palabra dada por Dios en algún momento específico de su vida. Y entonces va a llegar el momento en que vamos a tener que evaluar nuestra fe, no la palabra, no la situación, sino nuestra fe en el contexto con el cual nos estamos moviendo, para saber si lo que va a suceder en realidad es lo que se está viviendo o es la palabra que el Señor nos dio oportunamente. Y cuando vamos a ver la palabra del Señor nos damos cuenta o entendemos por qué Pedro estaba tan tranquilo, por qué podía Pedro dormir, por qué podía Pedro descansar en una situación. No era que al otro día le iban a ejecutar algo, le iban a quitar la casa, al otro día lo iban a matar y degollado. Entonces era una situación muy crítica para su vida, eran horas que tenía de vida. Pero Pedro sabía algo, y lo que Pedro sabía era que en algún momento de su vida, ni bien el Señor había resucitado, cuando el Señor comienza a aparecerse a sus discípulos, en la tercera oportunidad que se le aparece a ellos, y se le aparece en la playa. Y entonces ahí está Pedro con todos los demás pescando, sin pescar, y el Señor le grita de la orilla, le dice, ¿pescaron algo? Dice, no, ¿qué vamos a pescar? Echa la red, le dijo. Echa la red que vas a pescar, vas a ver. Y entonces echa la red, dice la palabra del Señor, y saca 136 pescados, y dice de los pescados grandes. Y entonces Pedro, cuando lo ve al Señor, se pone su túnica, su tapa, y se tapa bien, se tira, dice la palabra del Señor, y va hacia la orilla, donde el Señor había comenzado a preparar un fueguito para recibirlos con el desayuno. Y entonces dice la palabra del Señor que llevaba pan y terminan haciendo los pescados, le dice que traigan pescado lo que pescaron, los ponen a cocinar y se sientan ahí a compartir un desayuno. Y es donde el Señor tiene el relato con Pedro diciéndole si le amaba. Pero cuando termina por tercera vez de preguntarle si le amaba y que cuidara su grey y sus ovejas, el Señor le da una palabra. Por eso digo, a veces no nos quedemos en el relato de lo que escuchamos, sino que tengamos nuestros oídos espirituales abiertos, porque muchas veces en las predicaciones, en la adoración o a través de alguna persona, el Señor nos está ministrando, nos está hablando, nos está enviando palabras para los tiempos que vivimos. Pero como estamos tan ensimismados en nuestras situaciones complicadas, la palabra del Señor pasa por un lado, pasa por el otro, la presencia de Dios pasa por un lado y no podemos ni siquiera sentirla ni hacernos de la palabra. Pero Pedro había escuchado lo que el Señor le dijo y guardó esa palabra en el corazón. Por favor, acompáñeme a leer Juan capítulo 21, versos 18 al 25.
Dice la palabra del Señor: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro sabía la palabra que el Señor le había dado. Pedro tenía muy claro que el Señor le dijo: mirá, cuando eras joven hacías lo que querías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otros te van a asistir, otros te van a ayudar y te van a llevar a los lugares donde tal vez vos ni siquiera quieras ir. Entonces Pedro creyó esa palabra y él sabía de qué forma iba a morir o cuándo iba a morir. Él sabía que no era en ese momento donde Herodes había pensado quitarle la vida que él iba a terminar con su vida, sino que él tenía muy claro que la palabra del Señor cargada sobre su vida iba a dar su fruto. Ese no era el tiempo todavía de que él termine su vida en la tierra. Él tenía la palabra de Dios y sabía que iba a llegar a la vejez, que iba a llegar a ser grande. En este momento les había dicho, llevaba 14 años de predicar el evangelio estando preso. Ya el Señor se lo había dado hacía 14 años la palabra. Lo que quiero decirte es que a veces nos olvidamos con el tiempo la palabra recibida y pensamos que como no tuvo cumplimiento, la palabra se murió en el tiempo. Y la palabra que Dios dijo sigue viva y eficaz por el tiempo que el Señor lo determine hasta que se haga realidad en tu vida y en la mía. Y si el Señor dijo que ibas a ser de bendición, vas a ser de bendición. Y si el Señor dijo que tu vida iba a ser bendecida, vas a ser bendecida. ¿Por qué? Porque lo decías simplemente porque la palabra del Señor te la entregó, te lo otorgó y es el tiempo de creerle. Entonces Pedro le creyó. Pedro sabía lo que estaba viviendo. Pedro sabía de que esa situación no era la terminación de su vida. Había todavía para Pedro mucho tiempo por delante. Avanzo un poquito el versículo 7. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estuvo preso, y en este momento del relato había llegado la noche. La Biblia dice que había avanzado. Ya era muy oscuro, era medianoche, faltaban más de 6 horas para que Pedro pueda ser ejecutado. Pero dice que en un momento, y quiero por favor que me preste, mire, yo le pido al Señor que nos haga entender la palabra del Señor. Hermanos, los tiempos cambiaron y tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. A mí me preocupa eso. Y me preocupa cuando venimos a la iglesia. Yo quiero abrirle el corazón y siempre lo hago, hermanos. Yo no quiero que usted sea engañado. Yo no quiero que usted el día de mañana mire el cielo de abajo y diga: pastor, ¿por qué no me abrió los ojos en su tiempo? Hermano, usted necesita confrontarse en este tiempo. Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba durmiendo. Tenía la tranquilidad de una palabra. Pero de repente vino una luz que llenó todo ese lugar, la oscuridad. Un ángel llegó para tocarle, pero Pedro seguía durmiendo. ¿Por qué te quiero contar esto? Porque muchas veces el Señor nos habla, la presencia del Señor está. La presencia del Señor viene, el ángel de su presencia viene y estamos dormidos y no nos damos cuenta que la palabra del Señor llegó a nuestro corazón. Y entonces pasa la palabra y la presencia y venimos a la iglesia y nos vamos como hemos venido. ¿Por qué? Porque hay un letargo espiritual en la vida del cristiano en este tiempo. Hermano, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que entender lo que vivimos.
Tenemos que meternos en el río de Dios. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que volver a desempolvar las palabras que el Señor nos dio vez tras vez a lo largo del tiempo, para darnos cuenta de que estamos tomados de su mano y que lo que pase, sea lo que sea, el Señor va a bendecir nuestra vida. ¿Por qué? Porque cargas una palabra de bendición sobre tu vida, pero la tenés que creer y la tenés que recordar. Pedro la sabía, Pedro la recordó, Pedro estaba tranquilo y estaba durmiendo. Hermano, la palabra del Señor, te lo vuelvo a leer. Dice, resplandeció luz en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Esa palabra lo tocó en griego. ¿Sabe qué significa? Que lo tuvo que golpear. Era tan profundo el sueño de Pedro que no bastó un toque del ángel. El ángel lo tuvo que zamarrear, lo tuvo que golpear para que Pedro se despierte. Y hermano, en este tiempo lo que quiero compartirte es eso, que muchas veces la presencia del Señor viene, la palabra llega, su presencia se mueve. Pero muchas veces estamos en un letargo tan profundo espiritual que por más que el Señor nos hable y nos ministre, el Señor tiene que tocarnos profundamente y zamarrearnos profundamente para que podamos abrir nuestros ojos y entender lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Eso es lo que vivió Pedro. Eso es lo que había vivido, lo que había sentido Pedro. Él tenía la palabra en el corazón, descansaba en el Señor, pero a través de un sueño muy profundo, que cuando vino la presencia del Señor, Pedro ni siquiera se dio cuenta. La misma presencia tuvo que zamarrearlo para que Pedro abra los ojos. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces nosotros estamos metidos, como te decía antes, en esas cárceles espirituales. Estamos metidos en situaciones angustiantes. Estamos metidos en situaciones que nos van metiendo cada vez más adentro. Nuestra mente sigue estando complicada con las cosas que vivimos. Y entonces, en esas mismas situaciones, a veces la presencia del Señor está, su Espíritu nos ministra, la palabra nos viene en el momento justo, pero a veces estamos tan adormecidos por las cosas que vivimos, que la palabra pasa, que la presencia pasa, que no podemos sentirlo. ¿Por qué? Porque hay un letargo, hay sueños producidos justamente por las situaciones que vivimos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que aún en esas situaciones complicadas que podamos atravesar, en esas situaciones angustiantes que podamos vivir, la presencia del Señor sigue hablando y sigue ministrando nuestra vida. Así lo vivió Pedro en su momento. Y eso es lo que quiero compartirte en esta mañana. Quiero compartirte algunos pasajes bíblicos porque a veces nosotros decimos, a Pedro le habló, a Santiago le habló, a Juan le habló, todos cargaron palabras y entonces esas palabras son las que les permiten mantenerse de pie o mantenerse con una fe activa en las situaciones complicadas. Y entonces quiero compartirte rápidamente algunas de las tantas palabras que el Señor nos dejó en la Biblia para nosotros en este tiempo, en los tiempos que nos toque vivir, en las situaciones que a nivel mundial o personal o familiar o laboral nos toque atravesar. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperás. Salmo 139:17 dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Mateo 10:31 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temas, ustedes valen más que muchos pajaritos. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Efesios 1:4 y 5 dice,
dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y segunda de Pedro 3, 1 y 4 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por todos los deseos humanos. Hermano, carga usted sobre su vida palabras de bendición. Cargo yo sobre mi vida palabras de bendición. Cargamos como iglesia palabras de bendición. Cargamos para nuestra familia palabras de bendición. Cargamos para nuestro trabajo palabras de bendición. Cargamos para nuestra vida de relación palabras de bendición. Entonces estamos llenos y cargados de palabras que bendicen nuestra vida. Por eso les quería compartir que en medio de situaciones tan difíciles que a veces vivimos, esas palabras desaparecen, esas palabras parece que ya se olvidaron, que no están activas, pero para el Señor todo sigue activo. La presencia del Señor llega siempre en el momento justo para animarnos, para levantarnos, para socorrernos y para atender nuestra vida sabiendo que lo que el Señor dijo se va a cumplir. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Piensa en esta situación. Ahí está Pedro, como les decía, encadenado. Y hay 2 soldados a su alrededor, 2 soldados en la puerta. De repente se ilumina el lugar donde está y un ángel llega a socorrerlo. Pedro dormido, el Señor le tiene que tocar, el Señor lo tiene que mover. Y entonces es donde Pedro reacciona. Si usted prestó atención a la palabra del Señor, el ángel le está diciendo algo. El ángel le dijo, levántate pronto. Y cuando se levantó, las cadenas se le cayeron. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este punto? Hermano, muchas veces, a lo largo de muchos meses y de tanto tiempo, la palabra del Señor ministra a nuestro corazón. La palabra del Señor nos habla a lo profundo. Muchas veces el Espíritu Santo ha actuado en nuestra vida, nos ha traído revelación a través de la palabra. Pero hay algo que sucedió para culminar el milagro que Pedro necesitaba. Las cadenas no se le cayeron hasta que Pedro tomó la decisión de ponerse de pie. Y te quiero compartir esto porque a lo largo de nuestra vida cargamos y vamos a cargar muchísimas más palabras y muchísimas más predicaciones. Y vamos a cargar todas las promesas y las vamos a recordar todas las promesas. Pero hasta que en algún momento no nos determinemos a ponernos de pie en la situación en que nos encontremos, las cadenas no se van a caer totalmente. Dios va a hacer lo suyo. Él lo dijo, la palabra la dio, pero necesita una reacción de su pueblo.
necesita una reacción de sus hijos, necesita que nosotros reaccionemos a la palabra que el Señor nos manda, necesita que nosotros le creamos, necesita que a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la situación crítica que estemos viviendo, entendamos que necesitamos ponernos de pie para que Él pueda terminar el milagro. La palabra está dada sobre nuestra vida y creemos, pero no podemos seguir todavía por tanto tiempo metido en esa situación y esclavizado y caído y a veces hasta sin ánimo. A veces estamos hablando y parece que se nos fue la esperanza, parece que ya todo se terminó. Hermano, quiero compartirte esto porque Pedro tenía muy claro que no había sido terminada su vida todavía. Y lo que quiero compartirte es que entiendas que podés estar angustiado, que podés estar en situaciones difíciles, pero no terminó tu vida todavía. ¿Por qué? Pedro sabía, le faltaba venir una serie de cuestiones por delante. Pedro muchas cosas podía saberlas, pero el Señor la tenía mucho más clara. Faltaba un concilio que tenía que venir, faltaba la reunión con Pablo para que entendieran que Pablo le iba a llevar la predicación a los gentiles y Pedro tenía que seguir salvando por medio de la predicación al pueblo judío. Había mucho trabajo por hacer, el Señor lo necesitaba a Pedro como te necesita a vos y me necesita a mí, pero nos necesita fuera de la situación difícil que estamos atravesando con fe, creyendo de que el Señor lo puede hacer posible. Hermano, tenemos que creerle en este tiempo. Lo que podamos estar atravesando, lo que el mundo nos está mostrando, presentando, no es el fin para su pueblo, es el fin para que el pecado termine y el pueblo entienda una vez del Señor que se tiene que poner de pie para predicar más fuertemente la palabra, el mensaje del Señor, para que la iglesia no termine siendo dormida y siempre trabaje por reacción de lo que pasa. Hermano, en algún momento la iglesia tiene que ponerse de pie y tiene que ser una iglesia proactiva, no reactiva, y siempre reaccionamos. Hermano, ante un dolor siempre reaccionamos. Tengo la pérdida de esto, vamos a orar. Tengo el problema de esto, hagamos cadena de ayuno y oración. Hay que hacer antes también, hay que orar antes también, hay que tener una relación íntima antes también. La fe tiene que estar crecida, tenemos que estar compenetrados en Dios, tenemos que entender que las dificultades van a venir, pero me tiene que agarrar tomado fuertemente de Dios, porque el Señor me lo viene advirtiendo vez tras vez en su palabra. Hermano, estamos viviendo un momento difícil. Hermano, y como consecuencia de lo que se ha vivido, muchos se han adormecido. Muchos se han adormecido. Necesitamos que entiendan que el ángel viene a traer su luz y está tocando nuestra vida de una forma tan profunda. Y a veces porque estamos dormidos, aletargados, recaídos, muchas veces parece que no tenemos esperanza. La presencia del Señor pasa y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos habla. Todavía aún en medio de la cárcel de Pedro había proyectos de vida para la vida de Pedro. El Señor lo tenía sumamente claro. Lo que quiero que en esta mañana te lleves es que el Señor tiene sumamente claro que lo que podés estar viviendo no es la finalización de tu vida, ni siquiera espiritual, sino que el Señor todavía sigue teniendo planes. Aunque no lo creas, el Señor sigue teniendo planes. La predicación del Evangelio no se va a hacer con ángeles. El Señor te escogió, Él te está mirando, está en medio de tu situación crítica. El Señor tiene su mano puesta, el Señor te dio palabras para que te mantengas fiel, pero necesita que en un momento de tu vida puedas reaccionar y ponerte de pie para seguir avanzando, porque así como el Señor se lo dijo a su siervo, al profeta le dijo, ponete de pie, salí de acá, porque largo camino te resta. Hermano, muchos pensamos que hemos terminado en lo espiritual, pero para muchos ni siquiera ha comenzado la vida espiritual que el Señor tiene prevista para sus hijos, pero pasa por creer. Pasa por creerle a Dios, pasa por no ser escépticos a la palabra de Dios, pasa por entender que hay una palabra que se nos fue dada y que aún en el medio de la situación difícil,
el Señor sigue hablando y ministrando nuestra vida. Aún en medio del desierto que podamos atravesar, el Señor nos sigue hablando, el Señor nos sigue predicando, el Señor nos sigue ministrando, el Señor nos sigue alentando. Sus promesas no terminan, su palabra no ha acabado y Él sigue teniendo los mismos sueños con tu vida y con la mía desde el principio. Quiero compartirte un pasaje más y después quiero que oremos. Te hablé de Pedro. Juan también vivió lo suyo. Pablo también vivió lo suyo. Silas vivió lo suyo. Hay muchísimos otros que han sido encarcelados, pero cuando vas al Antiguo Testamento hay muchísimos otros que han vivido situaciones críticas. Hay muchísimos otros que han sufrido de la misma manera que han sufrido. Han vivido cárceles. ¿Y por qué te quiero hablar de esto? Porque pensamos que cuando Dios hace silencio, el Señor se olvidó de mi vida. Y quiero que en esta mañana puedas darte cuenta que aún en medio de tu dolor, en medio de lo que puedas vivir, en medio de la situación difícil que puedas atravesar, el Señor porque nos ama, como decía hoy Pastor Jorge Sana al ministrar la Santa Cena, en el amor que nos concedió, en el amor que nos mostró, Él sigue ministrando tu vida y sigue ministrando la mía. Acompáñame a leer un pasaje bíblico, por favor. Jeremías, aquel profeta llorón, el autor del libro de Jeremías y el autor del libro de Lamentaciones, aquel que dijo en algún momento en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué se atreve a hablar de esta forma? ¿Por qué se atreve a pensar que la fidelidad de Dios es desde siempre y para siempre? Hermano, tu proceso te tiene que marcar en algo. Tu proceso te tuvo que haber dejado una escuela de algo. Lo que hayas vivido, lo que estés viviendo o lo que vivas, tiene que servir para tu formación. El Señor trabaja en forma individual en cada uno de sus hijos porque necesita formarnos. Necesita que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor dice, que nos hizo a su imagen y semejanza, pero necesita formar nuestra vida, formar nuestro carácter espiritual. Necesita hacerlo. ¿Por qué tiene que depositar más cosas sobre nuestra vida? Él derramó dones. Él te escogió con un propósito. Nunca tu vida se ha olvidado delante de Dios. Jeremías tuvo que hablar en un momento tan complicado a la parte sur. Tuvo que predicar un mensaje tan difícil. El pueblo estaba amargado por la palabra que tenía el profeta. El pueblo sufría por lo que el profeta le había dicho. Y como consecuencia también, así como lo vivieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, lo vivieron los profetas en el Antiguo. Terminaron apedreados, terminaron golpeados, terminaron encarcelados. Y muchos disfrutaban de las situaciones difíciles de aquellos que predicaban la palabra del Señor. Y en algún momento también el profeta es encarcelado. Pero en este momento no es una cárcel como la que Pedro pudo tener, no es una cárcel como la que Pablo pudo pasar, sino que fue algo tal vez más complicado, fue algo más difícil, porque lo metieron en un pozo donde no había agua, y lo único que había era lodo, era cieno,
y él lo depositan ahí y él comienza a hundirse. Por favor, abrí tu Biblia, Jeremías 37, verso 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de las cisternas y en la bóveda, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Mire esta historia. Jeremías estaba profetizando palabras muy difíciles y lo mandan a una cárcel. Y mire qué interesante, quiero rescatar esta palabra. No estaba moviéndose, no estaba predicando, no estaba trayendo palabras al pueblo, estaba en una cárcel, en un hoyo, en un pozo, en el lodo. Y como si un día lo mandan a sacar, y cuando lo sacan, el rey se acerca y tal vez, no sé, socarronamente, le dijo: escúchame, Jeremías, todavía, en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás atravesando, en medio de ese lodo, en medio de esa porquería que no te deja respirar, ¿todavía seguís recibiendo palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo: todavía sigue habiendo palabra de Jehová. ¿Y por qué cuando leí esto me tocó eso? Porque muchas veces en nuestra situación difícil, en nuestra cárcel emocional, pensamos que Dios no nos habla. Jeremías tenía los oídos tan afinados para darse cuenta que aún en lo que muchos consideraban la peor situación de Jeremías, el Señor no dejaba de hablarle. Y aunque muchos lo veían en el pozo ahí metido en el lodo, el Señor seguía en ese lugar ministrando la vida de Jeremías. Aunque Pedro estaba encarcelado, a punto de que lo degollaran, el Señor seguía ministrando la vida de Pedro. Lo que quiero mostrarte es que no importa la situación que vivas, el Señor va a seguir ministrando tu vida. Y lo va a hacer porque te ama y porque los sueños de Dios no se acabaron. La situación puede ser difícil, puede ser complicada, la situación puede ser angustiante, pero la administración del Señor nunca va a dejar de estar. El ángel siempre va a estar en camino para poder llegarse a tu vida, para traer luz y para sacarte del lugar donde te encontrás. Pero tu sueño no tiene que ser tan profundo y en algún momento vas a tener que decidir ponerte de pie para que el milagro se termine y puedas salir de la cárcel que te tiene atado. El Señor lo sacó a Pedro. El ángel le dijo: dale, apúrate.
Y Pedro sale corriendo y va detrás del ángel y ve que las puertas se abren, las cadenas se le cayeron, las puertas se le abren solas, salen, caminan junto a una cuadra y de repente el ángel desaparece. Pedro todavía estaba tan perturbado en su sueño que dice, ¿será una visión esto que vi? ¿Será un sueño lo que estoy viviendo? No era un sueño, era parte de su nueva realidad. Lo que quiero decirte es que en algún momento el Señor te va a sacar de ese lugar donde hoy podés estar probablemente y tal vez te maravilles pensando, Señor, es un sueño, hace tanto que vengo orando, hace tanto que vengo pidiendo, Señor, ¿será verdad que se acabó como nosotros después de 11 años? Señor, ¿será verdad? Parece que yo caminaba sobre algodones. Señor, ¿será verdad que se terminó todo? Todo se había terminado, ya no era un sueño. Y en algún momento tu situación va a dejar de ser un sueño para pasar a ser una realidad, porque aún en medio de la situación difícil, el Señor sigue ministrando, sigue hablando, sigue bendiciendo, y hay un ángel que viene en camino para socorrerte, pero vas a tener que estar preparado para recibirlo, y cuando la administración de Dios llegue a tu vida, puedas ponerte de pie para que el milagro de Dios se termine. Cerra tus ojos un momentito. Esta mañana, mientras estabas preparando esta predicación, me vino parte de un coro a la mente. Podíamos cantar tantos coros. Mira, ¿te acordás ese que decía, solo creer, todo es posible, solo creer? Pero me vino a la mente un coro que cantamos hace mucho tiempo. Y decía, mi fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien, gloria a Dios. Y el coro decía, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi Rey, gloria a Dios. Cierra tus ojos, quiero que cantemos esto. Y deja que el Espíritu te ministre. Tal vez en esta mañana tu cárcel se llame angustia. Tal vez en esta mañana tu cárcel se llama desesperanza. Ya no crees en nada ni en nadie. Tal vez muchos te fallaron. Tal vez el hombre te dio vuelta a la espalda. Tal vez incluso pienses que hasta Dios mismo se pudo haber olvidado. Porque la palabra que recibiste hace tantos años la recibiste y todavía no ves el resultado. Pero en medio de tu situación tenés paz. Porque Él va a seguir ministrando. Él va a seguir enviando palabras. Aunque puedas estar en el lodo más blando, aunque puedas estar en la noche más oscura, es el mejor momento para que Dios llegue. No se le acercó a Pedro cuando el día ya había sido claro. Se le acercó la medianoche, en el momento más denso, más oscuro, más terrible. De golpe apareció luz y su vida fue iluminada y el ángel llegó y ministró a su propia vida. En esta mañana no sé lo que podés estar viviendo, pero lo que quiero es animarte a que sigas confiando, a que vuelvas a levantar tus ojos hacia el cielo. Por más allá de que puedas sentir tal vez un dolor profundo por lo que puedas vivir, confía en el Señor porque la palabra que te dio va a hacerse realidad. Lo que el Señor te dijo va a hacerse efectivo. Tu casa va a ser salvo, tus hijos van a ser salvos, tu vida va a ser mejorada, pero hay algo. Tenés que ponerte de pie en algún momento, no podés seguir encarcelado y encadenado a lo que te impide moverte. Permitile a Dios en esta mañana que el ángel que viene en tu socorro pueda tocar tu vida, pueda iluminar tu interior. Pueda traer esa paz que tu vida está necesitando y creas que en el todo es posible. Vamos a dejar que nos ministre este coro un momentito.
Qué difícil parece escuchar esta letra, a lo mejor en una situación que podamos atravesar. Pero si estás encarcelado, te puede decir el diablo. Si estás en angustia, si estás en dolor, si estás con situaciones críticas en tu vida, ¿cómo te atreves a cantar lo que estás cantando? Es por medio de la fe. Es la fe la que me hace ver con certeza lo que estoy esperando. Porque sé en quién he creído. Porque sé que su palabra es real. Y porque en algún momento el Señor va a venir y su ángel va a llegar y la luz llegará y saldré del lugar donde me encuentro. Porque todavía sigo cargando palabras a través del tiempo que el Señor me ha dado. No importa el tiempo que pasó, la palabra se va a hacer realidad. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. El Señor te va a levantar, el Señor te quiere animar. Hay ángeles preparados para venir en tu ayuda, pero tenés que creerle. Tenés que creerle al Señor en este tiempo, que sus misericordias son para tu vida, que tu hijo va a cambiar, que tu casa va a cambiar, que vas a tener felicidad cuando hoy no la ves. ¿Por qué? Porque hay una palabra dada y esa palabra va a ser realidad en mi vida. Llegará el momento en que todo lo que el Señor me ha dicho va a ser realidad. Atrévete a decir en medio de tu situación: estoy bien, Señor. Señor, tengo paz. Estoy bien. Mi fe se va a tornar en una feliz realidad. ¿Cuándo? ¿En qué momento, Señor? Señor, veo descender tu ángel con gran majestad. Señor, veo que hay una luz. Señor, parece difícil, pero ahí está. Señor, lo prometiste y lo vas a cumplir. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy bien. De pie, por favor, iglesia. Jeremías, hay palabra de Dios todavía. Todavía hay palabra de Dios. Iglesia, en tu mundo interior todavía hay palabra de Dios. No te olvides, hay palabra de Dios. Hay palabras que todavía tienen que ser cumplidas en tu vida, que no han tenido cumplimiento. Por eso es que tu vida no ha terminado con lo que puedas estar viviendo. Salí de ahí rápido. Dale la oportunidad a Dios. Dios tiene sueño para con tu vida y que no tiene que alcanzar todavía. No se terminó en tu angustia, no se terminó en tu situación difícil, no se terminó en tu llanto ni en tu lágrima. El Señor sigue teniendo sueños y aún en medio de tu lodo, de tu noche oscura, sigue habiendo palabra y ministración para que puedas entender que te ama profundamente, que no te va a dejar. Cierra tus ojos un momento. Es tu situación, yo no sé lo que podés estar viviendo, no sé lo que pueden estar viviendo, lo que estén viendo a través de las redes sociales, pero llega un momento en que el ángel llega, todo lo transforma, pero necesita que te puedas poner de pie, para que puedas seguirle a donde te va a llevar. Necesita que estés de pie, no podés estar encadenado a lo que estás, necesitas salir de ese lugar. El Señor quiere traer libertad a tu vida y para eso hace falta fe, porque sin fe es imposible creerle a Dios. Ahí donde estés también cierra tus ojos, deja que este te ministre. Aleluya, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Señor, en medio de la angustia
todavía hay palabra, hay ministración, hay gracia. Señor, todavía en medio de esta situación difícil, aunque todavía no haya sobrado, Señor, puedo ponerme de pie aunque me cueste, porque sé que hay palabras, que cargo palabras, que tengo confianza, que tengo esperanza. Porque todavía seguís hablando mi vida, Señor, porque no has dejado de trabajar y todavía seguís ministrando a mi vida y a mi corazón. Iglesia, levanta tu mano al cielo un momentito, por favor. Decile al Señor en esta mañana: Señor, quiero declarar que estoy bien. Señor, mi ser está bien. Señor, mi relación espiritual está bien. Señor, te sigo creyendo, todavía sigo creyendo. Mi fe no se ha opacado. Señor, y sigo confiando que las palabras que han venido tal vez hace mucho se van a cumplir. Señor, y lo que hoy es un motivo de petición, de dolor, va a ser un testimonio para que tu nombre sea glorificado. Decirle: Señor, yo sé que hay un ángel que viene en mi camino. Señor, que pronto va a llegar a mi cárcel y va a traer la luz de tu presencia. Señor, en esta mañana clamo porque yo sé en quién he creído. Señor, decirle: tengo paz y estoy bien. Señor, porque es la fe y tu palabra la que sostiene mi vida en este tiempo. Amado Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Ministra a cada corazón, Espíritu Santo, en este momento. Llega a cada vida, Señor. Señor, que la paz de tu presencia pueda ser sobre cada corazón. Señor, toca cada vida en esta mañana, aún en la situación que podamos atravesar. Señor, que podamos tener esa confianza y esa esperanza de saber, Señor, que nada se ha perdido, sino que aún en medio de esta situación no falta tu palabra a mi vida y aún me seguís ministrando y me seguís hablando y me seguís ministrando y me seguís hablando, porque entiendo, Señor, que tus sueños para conmigo no se han terminado. Señor, yo te alabo, glorifico tu nombre y lo hago con la seguridad de saber que todo lo que me prometiste se va a cumplir. Pero ayúdame, decirle: Señor, ayúdame a que pueda ponerme de pie para caminar detrás del ángel de tu presencia. Señor, yo sé que pronto voy a salir de esta situación y tu nombre va a seguir siendo glorificado. Señor, y esto será la escuela que marcará mi vida. Señor, en esta mañana vuelvo a creer que todos tus sueños se hacen realidad. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos. Señor, nada ha cambiado, todo sigue igual, tu palabra sigue firme en mi corazón, Señor, y sigo creyendo de que todo lo que has prometido será realidad. Señor, porque siempre, siempre, siempre vas a llegar a tiempo a mi vida. Nunca vas a llegar, Señor, pasado el tiempo, sino que en la noche más oscura, Señor, es cuando te vas a acercar y vas a bendecir y vas a prosperar y vas a tocar mi vida en una forma especial. Padre, te alabo, te glorifico y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Cuántos tienen paz en su ser? Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor.
¿Cuántos tienen paz en su interior, en su corazón? No te la dejes robar. No pierdas el gozo de su presencia. Pueden venir las situaciones más complicadas, pero Él nunca te va a dejar. Él prometió estar con vos y conmigo hasta que Él venga a buscarnos. Así que estamos confiados y seguros en sus manos, sabiendo lo que la Biblia dice, que si estamos tomados de su mano, ¿quién puede arrebatarnos de ella? La situación que puedas estar atravesando en esta mañana, el Señor es fiel para sacarte de ese lugar, para bendecirte y para socorrerte. El Señor enviará a su ángel, pero tenés que recordar que el sueño tiene que desaparecer, que el letargo espiritual tiene que desaparecer y que en algún momento tendrás que ponerte de pie para seguir lo que el Señor esté diciendo. Amén. Vamos a cantar un coro y nos despedimos hasta el próximo fin de semana, recordando que viene el pastor Claudio Fagiano a ministrar también nuestra vida y vamos a ser bendecidos a través de su palabra. Pero lo más importante es tu relación con Dios a lo largo de la semana, tu acercamiento a Él, el hecho de dejar que Él ministre tu corazón, que entiendas que todavía sigue hablando a tu corazón en una forma directa a través de la oración. Amén. Vamos a cantar este coro. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Oh, oh, oh. Te adoramos, Señor. No terminaste con nosotros.
no te olvides que en tu vida todavía hay una nueva canción. Que el Señor sigue ministrando, que nunca te dejó, nunca te olvidó, que su mano siempre sigue extendida, que te ama profundamente, que hay un ángel que viene en socorro para bendecir tu vida y que en algún momento vas a tener que ponerte de pie para poder salir de ese lugar y alcanzar el milagro que Dios está redondeando sobre tu vida. Que el Señor te bendiga. Poné la mano en tu corazón, por favor, quiero orar un segundo. Ahí donde estés, poné la mano en tu corazón. Porque para vos también hay una nueva canción. No sé lo que puedas estar viviendo, pero simplemente en medio de tu dolor, el Señor sigue obrando para que tu gozo no se pierda. Iglesia, agradecele a Dios por esta mañana y decirle, Señor, como decíamos, tengo paz, Señor, tengo fe, estoy bien. Espíritu Santo, quiero agradecerte por tu compañía. Señor, gracias por tu amor, gracias porque me acompañás, gracias por tu bendición, gracias porque aún en medio, Señor, de lo que pueda estar viviendo, puedo seguir creyendo de que tu mano es la que me sostiene. Señor, y todavía creo que hay una nueva canción que se tiene que sacar de mi corazón y va a salir, Señor, como consecuencia de lo que vivo. Señor, mi corazón será una adoración profunda en agradecimiento por lo que has hecho, Señor, y lo que hoy significa situación difícil, pronto será un testimonio dentro de tu casa y será la mejor canción que pueda llegar a tu trono de gracia. Señor, te amamos, te bendecimos, te agradecemos por todo lo que hiciste y por todo lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. No quiero cerrar sin hacer una oración. No sé si hay personas nuevas en este lugar o donde nos estén mirando. No quiero dejar pasar este momento. Si hay personas en esa situación, por favor, cerrá los ojos y permitime que te acompañe en una oración. Decirle al Señor de esta forma para recibirlo como único y personal Salvador. Amado Dios, en esta mañana te recibo como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que perdones todos mis pecados, Señor, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Clamo, Espíritu Santo, para que me fortalezcas en este tiempo, Señor, para que mi vida pueda ser bendecida y prosperada, para que pueda creer en tus palabras. Señor, gracias por tu sacrificio, aquel que en esta mañana hemos recordado a través de celebrar, Señor, la Santa Cena, Señor, lo que pasaste en la cruz del Calvario, Señor, por mi vida, Señor, por perdonarme y librarme, Señor, de todo lo que me aquejaba. Señor, gracias, porque ahí también te llevaste todas mis dolencias y mis enfermedades, y tu palabra dice que por esa llaga hemos sido curados. Gracias por tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de esta forma, al abrir tu corazón a Dios, y si no tenés Biblia para poder leer, queremos acercarte una, obsequiarte. Ahí sale un número de WhatsApp, por favor, comunícate con nosotros, te vamos a acercar una. Congregate si conoces alguna iglesia cerca, si no, en el mismo número podemos ayudarte a que puedas conseguir y puedas comenzar a desarrollar una vida de relación espiritual. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, buena semana, que el Señor te guarde. Nos vemos a lo largo de la semana en las reuniones, en el estudio bíblico del día miércoles, el sábado en la reunión de los jóvenes que va a haber y el próximo domingo para alabar juntos y glorificar el nombre del Señor. Buena semana, Dios te bendiga mucho, que el Señor te guarde.